Cabildeo presenta Informe Especial con Amalia Pando. Gracias por estar con nosotros. El 2011 fue un año de extrema violencia protagonizada por el narcotráfico. Se registraron 30 casos de asesinatos violentos, cruentos, todos con el sello del narcotráfico. Cuerpos que aparecieron aquí y allá con el sello de la tortura, de la violencia, manos maniatadas, cuerpos quemados, en fin. El 2011. Parte de las víctimas fueron un par de primas, Gisela Strobel y Vanessa Becerra Suárez. Se acusó de este crimen a David Pastufino y a Esther Arteaga Carrasco, alias Gigi. Se los detuvo porque un empleado de ambos dijo haber visto cómo ambas mujeres fueron asesinadas, brutalmente asesinadas y luego rociadas con ácido para destruirlas y borrar todo tipo de identificación. Se cree que ambas fueron citadas a un condominio donde radicaba David Pastufino, un condominio llamado Barceló en Santa Cruz. Ambas acudieron, fueron recogidas por una vagoneta de lujo y llevadas a la propiedad de Pastufino, donde fueron asesinadas a golpes y luego rociadas con ácido. Esta propiedad, pues, es una propiedad a las afueras de Santa Cruz, una propiedad muy bien atendida, parte de la cantidad de casas, propiedades y autos de David Pastufino. En el proceso, en octubre del 2011, ambos, Pastufino y su mujer, fueron enviados a la cárcel de Palma Sola, acusados de legitimación de ganancias ilícitas. Ninguno de los dos podía justificar ningún trabajo, es más, no trabajaban, pero tenían una cantidad de riqueza, de propiedad, que no explicaban cuál era el origen de estas propiedades y por lo tanto el juez encargado los tipificó, los sancionó como legitimación de ganancias ilícitas, pero además por el asesinato de Gisela Strobel y Vanessa Becerra, que desaparecieron en mayo de ese año. ¿Qué se cree? Que ambas estaban vinculadas a una organización encargada de secuestrar. ¿Qué error de este par de mujeres de pretender secuestrar a un narco de la dimensión de Pastufino? Parece que habían hecho algún intento, estaban vinculados a un Martín Riera, que ya habían cometido un secuestro de una joven, Adriana, en unos meses anteriores, y en fin, ya tenían un prontuario vinculado al secuestro de personas. Se cree que ambas tenían esa intención de secuestrar a Pastufino y estas muertes, estas 30 muertes de las que le hablo, de alguna forma están vinculadas a estas deudas por narcotráfico. Algunas son secuestros para sacarles plata, puro y simple, y las otras
también pueden ser secuestros para cobrar deudas del narcotráfico. Es decir, hay un narco que debe plata, el deudor lo manda a secuestrar y si no pagan, pues lo matan y luego el cuerpo aparece en cualquier punto o en cualquier propiedad o a la vereda de algún camino, etcétera, etcétera, etcétera. Todos, como le digo, con un sello de violencia, ¿no? Descarnada, brutal, brutal. Hasta donde yo investigué, nunca encontraron los cuerpos de Gisela y Vanessa. Pero se tiene el testimonio de uno de los trabajadores de la hacienda y luego se buscaba también a los dos guardaespaldas del narco Pastufiño que habían presenciado lo ocurrido, es decir, la desaparición de Gisela y Vanessa. Bueno, este era el mundo que empezaba a florecer en el Santa Cruz del 2011 bajo el gobierno del presidente Evo Morales. Pastufiño se hizo grande, rico y poderoso en la actividad del narcotráfico gracias al vínculo de los verdaderos dueños de esta actividad. Los dos capos de esta actividad venían de la policía. Era padre e hijo, uno teniente y el otro coronel, los dos con el mismo nombre, René Navia. Uno era René Navia Gorena, el teniente, y el padre René Navia Arancibia, coronel, ambos en la policía. Y desde la policía armaron un cartel del narcotráfico. Y parte de ese cartel era David Paz Tufiño y su mujer Gigi. Bueno, todos los grandes escándalos posteriores van a estar vinculados a este teniente Navia Gorena y su padre, el coronel Navia Arancibia. Por ejemplo, cuando unos años después se detiene al comandante de la policía, el general Oscar Nina, a su hijo, que también es teniente de policía, Oscar Hugo Nina, y otro capitán de la policía, Javier Müller Salazar, pues se los vincula a el clan de los Navia. En el proceso que se le abre a René Navia, se incorporan a otros 9 policías. Es decir, era un clan que operaba en la policía. Pero como eran parte de la policía, tenían vínculos, ¿no?, de protección y no sé si también de actividad directa en el narcotráfico con la fiscalía y los jueces, el aparato judicial, en todo el país, pero con mucha fuerza en La Paz y en Santa Cruz. El 2014, unos policías ingenuos, 5, intentaron extorsionar a David Pastufiño. Querían sacarle $10,000. En realidad le sacaron $10,000. Eran los 5 del grupo Delta de la policía. Supieron que estaba metido en narcotráfico, en fin, le hicieron una extorsión. David Pastufiño pagó los $10,000 e inmediatamente detuvieron a estos 5 policías y los mandaron también a Palmasola. Bueno, estamos hablando del 2014. Yo les comenté que el 2011 David Pastufiño y su mujer Gigi habían sido procesados y llevados a Palmasola por el asesinato de Gisela y Vanessa y además por ganancias ilícitas. Bueno, el 14, cuando ocurre esta extorsión del grupo Delta, resulta que ya no estaba en la cárcel, ni él ni su mujer.
lo que prueba lo que le estoy diciendo. Es decir, que el narcotráfico no es una actividad distante del aparato judicial, ¿no? Una característica del narcotráfico, del nuevo narcotráfico en nuestro país. En otros, si usted lee las historias del narcotráfico, ve que el rol de la policía es imprescindible para esta actividad. Los narcos necesitan a la policía para protección y también para información. Cuando la policía va a soltar un operativo, el primero en enterarse es el narco y entonces escapa y protege su merca. La policía juega ese rol y se enriquece a manos llenas, dándole protección al narcotráfico. Pero en nuestro país, por los datos que le estoy dando, la policía no es protectora del narcotráfico, es el narcotráfico. Son las cabezas más temidas del narcotráfico. Los narcos que no son policías están vinculados o sometidos o comparten su actividad con la cabeza del narco dentro de la policía. Hasta el 2011, 12, 13, 14, 15, los Navía hicieron tronar este país. Y allí aparecieron los grandes narcos vinculados a los Navía. No tiene que ver con la jerarquía policial, porque el general era general Nina, comandante de la policía, pero estaba vinculado a un teniente que era Navía, que era el capo del narcotráfico. No sé si estoy hablando en pasado equivocadamente, posiblemente siga siendo, pero carambas, alguien como David Pastufiño, que lo detienen porque tiene 2 brutales asesinatos en sus manos, además de todo el narcotráfico, además de no poder explicar el origen de su riqueza, sale libre 3 años después. Es una risa, ¿no? Y así ocurrirá con todos. Los Navía también estuvieron presos. Todos salen muy rápido, ¿no? Ninguno está sentenciado a 20, 30 años, pero para nada. El caso de Sanabria, por ejemplo, el caso de Sanabria, René Sanabria, vinculado, es una risa, a la lucha contra el narcotráfico y era uno de los capos del narcotráfico junto con los Navía. Sanabria cae el 10, es precisamente la temporada en la que va a campear la actividad del narcotráfico y la violencia del narcotráfico. Sanabria era el comandante de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico. Terminada su gestión, pasa a hacer el trabajo de inteligencia en contra del narcotráfico desde el Ministerio de Gobierno, cargo imprescindible desde el que en vez de luchar contra el narcotráfico, pues trabajaba activamente, no como protector ni como informante, obviamente, sino como protagonista de la actividad del narcotráfico. Sacan toneladas de cocaína del país. Junto con Sanabria, el comandante Nina. El comandante Nina también fue comandante de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico. En la época en la que no hay la DEA, ¿no? La DEA fue corrida por Evo Morales y pues fueron reemplazados estos señores que desde los cargos más altos desarrollaron la actividad del narcotráfico. Se imaginará, si ellos hacían esto, pues aquellos oficiales que están en la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico, que se tropiezan todos los días con laboratorios, con narcos, es decir, es impensable que esa misma fuerza no hubiese sido penetrada hasta el tuétano por los narcos y que hay una, podríamos decir, una especie de planificación para, dependiendo del cartel, ¿verdad? La FELC ataca a laboratorios y actividades del narcotráfico que no son de su clan,
pero justamente para favorecer a su clan. Lo concreto es que los Navía también los procesaron, los llevaron a Palmasola y pues no tengo claro, no tengo antecedentes, no hay información judicial que esté a disposición del público cuánto tiempo estuvieron libres. Lo que sí puedo estar segura, gracias a esta extorsión del Grupo Delta, es que el 14 ya David Pastufiño estaba libre. Hay otro caso protagonizado por los narcos. Tiene que ver con que un abogado, ¿no? Denver Pedraza, fue baleado en los estrados judiciales. Dos colombianos y un sicario boliviano lo agarraron en el Palacio de Justicia de Santa Cruz, dispararon 15 veces, usaron una metralleta, escaparon en una moto. La víctima, un abogado, Denver Pedraza. A pesar de haber recibido 5 balazos en el cuerpo, Denver Pedraza no murió, llegó al hospital y allí dijo: el responsable de esto es Navía, este policía que le digo que era capo del narcotráfico, o que es capo del narcotráfico, René Navía. ¿Y por qué? ¿Qué pasó? Bueno, es que Denver Pedraza había acusado a Navía de haber asesinado a su suegro. Resulta que unos meses antes del atentado al abogado, estando en la calle, en Santa Cruz, resulta que se produce una balacera, también mercenarios en moto, y matan a una pareja que resultaron ser los suegros de René Navía. Los matan, ¿por qué? Después se sabe que Navía estaba en divorcio y que los suegros habían intervenido para proteger a la hija y para proteger los bienes de la hija, y Navía, que estaba metido en narco hasta el cogote, pero no quería ceder para nada algunos bienes, y entonces pues los mandó a matar, así de simple, ¿no? Riquelme Soria Parada, de 46 años, y Roxana Áñez Aguilera fueron sus víctimas. Ambos padres de la esposa del teniente Navía. Los mataron, ahí sí no sobrevivieron al ataque, murieron en el cuarto anillo de la avenida Virgen de Cotoca en Santa Cruz. El abogado de la familia de las víctimas, Denver Pedraza, también fue víctima de un atentado muy parecido, con mercenario, con moto, metralleta en mano, en fin. Se investigó algunos detenidos, Navía detenido, pero poquitos meses después ya estaban libres. Ya estaban libres, ¿por qué? Porque la policía, ¿no? Es la que investiga, la policía es la que les da protección, la policía pues es el instrumento de la liberación de todos estos narcos, muy vinculados a la fiscalía y a los jueces. Los jueces lo mandan libres y luego, unos meses después, piden libertad bajo fianza y les dan libertad bajo fianza y siguen operando como si nada. Bueno, esta historia se vincula a las últimas novedades sobre los narcopolicías, que tiene que ver con un vínculo. Gigi. Gigi es una mujer muy guapa, se la ve muy guapa por las fotos. Esther Arteaga Carrasco se llama, ¿no? Estercita, como la del tango, Gigi. No sé si es rubia oxigenada o rubia natural, pero guapísima. La esposa de David
Paz Tufiño, este narco que hizo desaparecer a estas primas, a Gisela y Vanessa. El 11, Gigi era mujer del narco, David Paz Tufiño. Y el 17 pasa a ser esposa de un policía. ¿Ah? ¿Qué le parece eso? ¿Cómo es que un policía, no, un capitán de policía puede relacionarse, puede estar vinculado al mundo de los narcos y conocer a la mujer de un narco que seguramente después de la experiencia por Palma Sola se divorciaron, salieron muy rápidamente de la cárcel y luego apareció en los brazos de un capitán de policía? Gigi traía toda la experiencia de la actividad de su primer marido, de Paz Tufiño, y se casa con este capitán Fernando Moreira Morón. Fernando Moreira Morón aparece ahora como otro de los capos del narcotráfico en la policía, porque la policía es el ambiente, como ¿no? el caldo de cultivo para poder desarrollar esta actividad. Moreira está vinculado con Gonzalo Medina Sánchez. Fernando Moreira es el marido de Gigi y los tres están vinculados a otro narco. Ya no al exmarido, ¿verdad? No. Pero a otro narco que se llama Pedro Montenegro Paz. Pedro Montenegro Paz fue, déjeme ver, el 2013, encontrado, ¿no? El 2013, procesado porque lo encontraron en el Brasil, en San Paulo, con un cargamento de más de una tonelada de cocaína, y se les escapó. Por eso presenta la Embajada del Brasil el año 2015 un pedido de extradición de este Pedro Montenegro Paz. La justicia boliviana, el Tribunal Supremo de Justicia, ordena la detención preventiva, pero no lo tenía entre manos, no pudo detenerlo, pero ordena a la policía detener a Pedro Montenegro Paz. La orden está firmada por Jorge Isaac von Borries, que era el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, con el objetivo de extraditarlo al Brasil. Como le digo, no es que cayó con 100 kilos como otros, ¿no?, que conocemos. No, con 1 tonelada, 300.000 gramos de 300 gramos de cocaína. Entonces, podemos decir que Pedro Montenegro Paz es uno de los capos del narcotráfico en el país. El mercado es el Brasil. Y claro, nunca lo agarraron. Estaba en Santa Cruz codeándose con José González Valencia. ¿Sabes quién es este José González Valencia? Es uno de los capos del cartel Jalisco Nueva Generación de México, ¿no? Es el heredero del espacio que le dejó el Chapo Guzmán del cartel de Sinaloa. Hugo Moldis, en su corto paso por el Ministerio de Gobierno, denunció que el general Nina, el excomandante de la policía que lo mandaron a Palma Sola, tenía vínculos con el Chapo Guzmán. Es posible que el cartel de Navía, ¿no?, de este teniente Navía y su padre, el coronel Navía, estuvieran trabajando para el cartel de Sinaloa. Pero es posible, ¿no?, lo más probable por los datos, que cayeron en desgracia y se vincularon más bien los nuevos capos, como este Pedro Montenegro Paz, al cartel Jalisco Nueva Generación. El representante de este cartel en nuestro país, José González Valencia, cayó en los primeros o los últimos días del 17, el 18 ya estaba preso en el Brasil, cuando cae en Fortaleza,
había ido a tomar vacaciones viajando desde Santa Cruz hasta Fortaleza, Brasil, con papeles bolivianos entregados por la policía boliviana, ¿no? ¿Quién es el contacto de todos ellos? Pues este par extraordinario, el coronel Gonzalo Medina y el capitán Fernando Moreira, ¿no? Que heredó la actividad, y la mujer de un narco, Gigi. Bueno, lo concreto es que los tres pasaron los carnavales en Cartagena. Pedro Montenegro Paz ha entrado y salido del país las veces que les ha dado la gana porque tiene papeles falsos, al igual que José González Valencia, el del cartel Jalisco Nueva Generación. Todos tienen papeles falsos, ¿no? Entregados por la policía, porque la policía les acredita el nombre, les acredita que no tienen antecedentes policiales, en fin, es una red maravillosa, ¿no? Tiene todo a su alcance. Y entonces ambos jefes policiales, ¿no? En cargos que no son tan altos, pero no son tan bajos. Es decir, ese cargo medio que le permite hacer y deshacer dentro y fuera de la policía. Comandante o director de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen en Santa Cruz, era el que luchaba contra el crimen. Bueno, se cree que este general Medina apareció en Guayaramerín el 14. 14 apareció una avioneta, tenía 40 kilos de droga. Seguramente la avioneta no pudo despegar por algún desperfecto mecánico y Medina fue a Guayaramerín, recuperó la droga, recuperó a los dos mexicanos que estaban a cargo de la avioneta, pero no pudo llevarse la avioneta, que se quedó ahí unos 20 días, nadie sabía de quién era la avioneta, qué hacía la avioneta, hasta que un día la avioneta desapareció también, ¿no? Se acusa a Medina de estar detrás de esta cooperación. Entonces, mexicanos vinculados al cartel Jalisco Nueva Generación. El gobierno y su ministro de gobierno niegan categóricamente que estos carteles operen en nuestro país. No, en nuestro país no hay narcotráfico, para el gobierno no hay narcotráfico. El único cartel contra el que el gobierno lucha es el cartel de la mentira de los periodistas que denuncian la corrupción protagonizada por el gobierno. Es el único cartel que les preocupa. Pero estos carteles, pues, para el gobierno son inexistentes. Es tan fácil. Esta es la conformación, entonces, ¿no? Cuando aparecen las fotografías de estos jefes policiales, Medina y Moreira, el hijo de Medina, Moreira con su esposa, en un yate al sol del Caribe, con esas aguas color esmeralda, allí en Cartagena disfrutando la vida. Cuando uno de ellos va a Panamá como escala y termina en las Bahamas y se aloja en esos hoteles de $700 la noche. Es decir, es un nivel de vida, no los encontraron ni con un gramo de droga en el bolsillo, pero por Dios, con ese nivel de vida, usted puede sacar la fácil conclusión de que todos ellos son parte estructural, son la espina dorsal del narcotráfico en el país y creemos que no hemos visto todavía nada. Se está tratando de establecer, ¿no? Si algunos equipos de fútbol están manejados por el narcotráfico. Se cree que, por ejemplo, Medina, desde la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen, pagaba algunas planillas de equipos de fútbol en Santa Cruz. En fin, tienen una vida social también muy, muy importante, como la de Pablo Ramos Lima, este hombre que fue detenido por narco, buscado por narco desde el 14, pero cayó por no pagar pensiones a su mujer, pero estuvo un mesecito en la cárcel.
fotografías comprometedoras porque si no padrino formal, pero el que estuvo en la boda de Pablo Ramos Lima fue el ministro de Gobierno. El ministro de Gobierno dice, lo más importante que dijo a propósito de todo esto es, ¿quién es el que sacó de la policía estas grabaciones que permitieron saber que 2 capos de la policía están metidos en narcotráfico? Al ministro lo único que le preocupa es saber quién es el infidente, quién es el que los denunció, en vez de decir, bueno, mire, el que denunció, qué bien, quiero más denuncias porque quiero limpiar a la policía de estos narcos. No, le molesta que exista una infidencia y que se ponga en evidencia a los narcopolicías. Bueno, estos momentáneamente han sido llevados a palma sola, pero les aseguro que de acá a poquito, aunque ya están de baja, ya no formarán parte de la policía, pero de acá a poquito estarán nuevamente en las calles de Santa Cruz tomándose una cervecita, oyendo música, disfrutando la vida y de los millones que han acumulado. Se cree, por ejemplo, que los Navía tienen $8 millones. El coronel Medina vivía en un departamento del edificio del narco Pedro Montenegro Paz, con el que ha disfrutado del carnaval en Cartagena. En fin, están llenos de plata, llenos de propiedades, y la mano de la justicia parece que es una justicia manca porque nunca llega a los extremos de despojarlos de esos bienes. Hasta aquí llega mi informe especial en esta jornada. Me despido de ustedes con un abrazo gigante y estaremos con un nuevo reporte en las próximas horas. Hasta entonces. Cabildeo presentó Informe Especial con Amalia Pando. Tipnis no está solo. La madre tiene sus derechos. Esto sí hay que abrir. Esa carretera es para los bocaneros, porque ellos no van a avasallar. Este territorio ha derramado sangre. ¡Cosa! Tipnis no está solo. Esta comisión, en consecuencia, exhorta al Tribunal Internacional por los Derechos de la Naturaleza a sancionar al gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia. Entonces ese corazón, esta Bolivia grande, no se va a dejar que su corazón muera. Tipnis no está solo.